Hola confinadas y confinados, vuelvo un día más con mi ciclo frente al confinamiento, rescatando a las mujeres del olvido. En este caso os traigo a una gran ginecóloga como fue Trotula de Salerno y os voy a leer antes un pequeño fragmento sobre las mujeres de la novela Persuasión de Jane Austen. Pero Ana, que poseía una finura de espíritu y una dulzura de carácter que la habrían colocado en el mejor lugar entre gentes de verdadero seso, no era nadie entre su padre y su hermana. Sus palabras no pesaban y no se atendían en absoluto sus intereses. Era Ana y nada más. Bueno, como sabéis, siempre es un pequeño fragmento y es un poco como Jane Austen pues pone en su personaje cómo se piensa, ¿no? de las mujeres y cómo lo uno con Trotula de Salerno, no con su figura histórica, porque ella sí que fue muy reconocida, sino con las mujeres que no pudieron serlo, ¿no? En su época, en la Edad Media. Bueno, Trotula de Salerno nace en Salerno sobre principios del siglo XI y fallece en el año 1097, también en Salerno. Ella fue médica, es un poco la precursora también de los médicos de familia y fue ginecóloga, ¿no? Estuvo especializada en ginecología. Nos tenemos que poner también un poco en el contexto histórico de su época. Estamos hablando de que es un momento en el que el cristianismo se impone en la sociedad occidental y por tanto pues la autoridad patriarcal, tanto a nivel político, social como eclesiástico, pues todavía se impone con más dureza, ¿no? Ella va a sortear un poco todo esto y va a poder estar ahí siendo una médica importante ya en su época, pero va a hacerlo porque está justo en ese momento en el que todavía está esa transición entre lo que era la vida en aquellos feudos señoriales, ¿no? Y lo que luego será los burgos o las ciudades, ¿no? Cuando se pase a esa otra parte de la Edad Media es cuando la mujer va a perder todavía el poquito poder que tenía, ¿no? Que pudiera tener o el cierto poder que tenía pues cada vez va a ir a menos, ¿no? Entonces ella todavía está en ese momento que no se ha convertido del todo esa transición, ¿no? Bueno, entonces se piensa que ella se iría formando, analizaría toda la anatomía femenina, pero no se sabe muy bien cómo. Esos primeros años de su vida no se sabe muy bien cómo lo hizo, no hay datos, ¿no? No hay datos, no sé, reverentes, no encontramos nada hasta que ella ya ingresa como lo que diríamos hoy docente, como maestra, ¿no? En la escuela de Salerno, que era una escuela de medicina. Ella va a impartir clases de medicina y va a impartirlo pues a todas esas alumnas que van a ser en ese momento las futuras médicas, ¿no? Y estamos hablando de que ella va a ejercer esta profesión, ¿no? de liderazgo, por supuesto, y a la vez va a realizar muchos tratados, ¿no? Tratados médicos y sobre todo eso relacionados con la obstetricia, con la ginecología, con la cosmética, hace también de cuidados de la piel, sobre la higiene, o sea, una cantidad de tratados impresionante, que es el legado además que ha dejado a la medicina, a la historia de la medicina. Y además ella siempre va a ser reconocida en esos tratados porque aunque su esposo y sus hijos también se dedicaron a esta profesión, ella firmó, ¿no? Todos sus tratados, ¿no? Por decirlo de algún modo. Ya sabemos que a lo largo de la historia pues a muchas mujeres no se les ha dado ese privilegio, ¿no? De poder firmar sus obras. Pues Trotula en su momento sí que fue una ginecóloga de prestigio, ¿no? Tanto es así que tuvo poder de decisión incluso, pues, por ejemplo, en las mujeres parturientas. Ella, al ser mujer, pues estaba sensibilizada con sus fuertes dolores y lo que hizo fue darles opiáceos. Era una sustancia que estaba prohibida por las autoridades, ¿no? O sea, llegó hasta tal punto, ¿no? O incluso con el tema de la esterilidad. Estamos hablando de lo que decía antes sobre el cristianismo, pues se había puesto en un papel la mujer
habían puesto, la sociedad había puesto en un papel a la mujer en que cualquier cosa que una mujer hiciera, que saliera un poco de esos moldes, de esas reglas, ¿no? Pues ya era pecado, ¿no? El pecado de Eva, ¿no? Entonces, bueno, pues como no podía ser de otra manera bajo aquella mentalidad patriarcal, pues si había una pareja que tenía esterilidad, la achacaban siempre a la debilidad o a la naturaleza de los órganos reproductores, el órgano reproductor femenino, ¿no? Y ella, pues todo esto lo defendió acérrimamente diciendo que no, y bueno, y poniendo pruebas de que no, de que si había esterilidad podía ser causa tanto del órgano reproductor masculino como del femenino, ¿no? O sea, hasta allí llegó y estamos hablando de eso, que parece que ahora lo decimos es una cosa normal, pero nos tenemos que poner que era el siglo XI, ¿no? O sea, es que hace 1000 años. A mí me parece increíble, ¿no? Que esta mujer tuviera esa fuerza de poder tan increíble y tan intensa y tan enigmática para mí. Bueno, ¿qué ocurrió? Que ella durante toda su vida pues sí que vio todos esos logros, todo eso que consiguió, pero después ella no lo vería, lo hemos visto después, ¿no? Los demás. Y es que a partir del siglo XII, como todo empieza a cambiar, pues también el auge de las universidades lo que hace es suplantar un poco a estas escuelas anteriores, como era la escuela de Salerno, y a quitar de ese púlpito para impartir medicina, ¿no? Para formar, ¿no? a los jóvenes en la medicina, pues quita a las mujeres, ¿no? Con lo cual pues ya desde entonces ya solo van a ser médicos varones los que den esas clases, ¿no? Algo que va a seguir durante siglos, pues hasta el siglo XIX, ¿no? O sea, las mujeres no estuvieron en la sombra, desde luego. Y no acabarán con eso, sino que, claro, sus tratados eran muy importantes, ¿no? Para la medicina, ¿no? Para seguir estudiando y para poder seguir investigando, ¿no? En la ciencia de aquel entonces, que, bueno, no era exactamente como la vemos ahora, ¿no? Entonces, pero bueno, eran muy importantes sus tratados. Y entonces, claro, pero ¿cómo iban a decir que ese intelecto había salido de una mujer? No podía ser. Estamos hablando de la Edad Media, estamos hablando de que ya a partir del siglo XII, en el siglo XII, XIII, XIV, ya estamos hablando de que una mujer no podía tener, ¿no? Como decía Jane Austen, verdadero sexo, ¿no? Entonces, claro, pues se le cambian el nombre y en vez de llamarla trótula, la llaman trótulo, ¿no? Y es hoy en día cuando las historiadoras y los historiadores pues han podido subsanar este gran error a través de los siglos de que fuera un médico el que elaboró todos estos tratados y decir que fehacientemente era una mujer, era una gran ginecóloga como fue Trótula de Salerno. Bueno, hasta la próxima.